Actualmente, en promedio, el S&P500 ha ofrecido un rendimiento anual del 10%. Y esa es la cifra que el inversionista activo quiere batir. Ese es el objetivo. Aunque en la última década, debemos decir, en promedio, el S&P500 ha dado un rendimiento de 13.6%. Pero, lamentablemente, según los estudios, los fondos activos tienden a no superar los fondos pasivos que siguen a un índice a una razón del 90% de las veces. ¡No puede ser! ¡No! Así que trucha, abusado, con cuidado si vas a invertir tu dinero en fondos mutualistas o fondos activamente manejados, o a veces hacerlo tú mismo, pues la historia dice que los fondos indexados, ser promedio, tienen mejores resultados. Aunque en menor proporción, en México también los activos van perdiendo la lucha. La antítesis de que los pasivos van perdiendo contra los activos es que hemos tenido suerte. Estamos viviendo el mercado alcista de bull market más largo de la historia. Alrededor de 10 años, puro para arriba y para adelante. ¿Seguirá así? No sabemos. Así que los pasivos le tienen que agradecer mucho a su padrino, al padrino de los fondos indexados, Jack Bogle, quien hizo un fondo que nadie pudo rechazar: los fondos indexados. La realidad es que al inicio se burlaron de su fondo Vanguard, que seguía el índice del mercado, pues prometía solamente ser promedio, y se burlaron de él, pero eventualmente la historia se volcó a su favor, pues vieron que ser promedio era mejor que tratar de sobresalir en el mercado. Grande Jack. Así como lo dijo el de las galletas, Constantino: si no puedes vencer los índices, únete a ellos. Si no puedes vencerle, únete a ellos. Eso fue lo que dijo. Aunque es posible que los inversionistas pasivos juntos crean una comunidad donde todos llegan en el barco, todos se hunden. Y si fallan, pues culpan al índice, no a ellos mismos. En otras palabras, aunque el mercado pierda, puedes decir: el PRI robó más. Perdón, todos perdimos. Así fue el índice. Peter Lynch comentó que en Wall Street decían: nadie pierde comprando acciones de IBM, porque si cae IBM puedes decir que así fue el mercado y te lavas las manos. El inversionista pasivo más famoso fue el padrino de los fondos indexados, Jack Bogle. Y el inversionista activo más famoso es el padrino de la inversión, Warren Buffett. En general, Warren le ha ganado al mercado. Sin embargo, como vemos en la imagen, esta brecha se ha ido reduciendo. De hecho, en comparación de los últimos 2 y 5 años, Warren, el pitonizo, el oráculo de Omaha, no le ha ganado el S&P500. El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? Y algunas de sus inversiones, como por ejemplo en Heinz, que hace la salsa ketchup, capsule, como quieren decirla, son un tanto arcaicas comparado con las industrias emergentes como los videojuegos y el Bitcoin y etc. Y en otras ha llegado tarde, como en el caso de Apple y Amazon. ¿Será que, como dijo nuestro mesías Marco Antonio Solís, Acepto mi derrota, sé feliz? En la junta anual del 2021, Warren dijo: hay un fondo que, cuando muera, será asignado a mi entonces viuda y 90% irá a un fondo indexado del S&P500. Nunca he recomendado Berkshire a nadie, porque no quiero que la gente lo adquiera porque piense que los estoy arrojando hacia algo. Berkshire Hathaway es la compañía que dirige. Sin embargo, debemos decir que los inversionistas pasivos que fervientemente, ciegamente, ergo religiosamente siguen a los índices, también tienen un riesgo relativo. Debido a que este tipo de inversionistas solo meten su dinerito, su lana, a fondos o ETFs sin poner atención a lo que hacen o a los fundamentos de las compañías que componen estos índices, pues ya lo advirtió el Dr. Michael Burry, interpretado por Chris Bell en la exitosa película La Gran Apuesta. Esta ignorancia y o pereza de los pasivos pueden causar que las compañías contenidas en estos índices entren en una burbuja. Una burbuja puede durar años, lustros, décadas en reventar. Así que no están exentos, abusados, truchas, que no hay inversión sin riesgo. Otra de las desventajas de ser inversionista pasivo es que no se tiene ni voz ni voto en decisiones de las empresas que indirectamente invierten. El silencio de los pasivos, obvio, le conviene a los directivos de estas empresas, pues no tiene inversionistas activistas que anden fregando, que quieren cambiar las cosas en las compañías, como los bonos de los CEOs, de los gerentes generales. Esto es el caso contrario de los inversionistas activos, que con sus acciones, obviamente dependiendo de la clase de acciones, pueden decidir el rumbo de la compañía. En la descripción y arriba te dejo un video para entender un poco más qué es una acción y sus clases. Otro punto en contra de estar en fondos o ETFs es que estos pueden tener reglas muy rígidas. Por ejemplo, algunos no pueden tener más de 10% de una acción, tienen restricciones sobre ciertos sectores, o para abrir una posición necesitan aprobación, bla, bla, bla. En el caso específico de los fondos indexados, estos están comprometidos, casadísimos. A partir de ahora son pareja. A partir de ahora
o atorados con las acciones de las compañías que componen el índice. Con ganas, compadre, ¿qué pasa? O como en el caso del S&P500, solo se enfocan a compañías muy grandes de alta capitalización, dejando las de capitalización media y pequeña a un lado. Yo necesito amor, comprensión y ternura. Otra desventaja a considerar de la inversión pasiva es que estos inversionistas difícilmente pueden beneficiarse de caídas abruptas del mercado o prepararse para una eventual caída de la bolsa. Pues si solo se invierte en el S&P500 se carece de coberturas, hedges, como por ejemplo tener opciones puts, vender en corto, comprar oro o Bitcoin o respaldarse con el índice de volatilidad del VIX. Así que el pasivo está a merced de lo que dicten y contengan los fondos o ETFs en los que invirtió. Es tener fe en el índice. Creer, confiar y depender del índice. También debemos entender que un inversionista pasivo que invierte en ETFs o fondos que siguen a los índices no van a generar un rendimiento igual ni superior al del índice en cuestión. ¿Por qué? Pues por las cuotas que el inversionista pasivo tiene que pagar a las empresas que manejan estos ETFs o fondos donde invirtió. Estos costos de manejo son muchísimo más bajos que el de los fondos activamente manejados o los fondos mutualistas o hedge funds, pero deben tomarse en consideración. Estas tarifas dependen de la empresa que manejan los ETFs. Como ya vimos, hay varias. Los costos son diferentes entre ETFs que siguen al mismo índice. En el ejemplo que vemos en la pantalla, son ETFs que siguen al S&P500 de diferentes empresas y el expense ratio es el factor clave a considerar. Las diferencias entre comisiones entre mismos fondos indexados pueden parecer minúsculas. Sin embargo, la acumulación de estos gastos a través de los años, lustros o décadas se convierten en una especie de interés descompuesto. Descompuesto porque están en tu contra. Es muchísimo dinero si lo cuentas centavo a centavo a largo plazo, digamos hasta el final de tu retiro. Creo que a veces puede representar un 20% del valor final de la inversión. Así que a largo plazo, las cuotas de los fondos activos actúan como una especie de freno de mano que hace que tardes en llegar a tu meta, a la meta que te hayas planeado cuando iniciaste tu inversión. Según Thomson Reuters, en promedio, un fondo activamente manejado cobra 1.4% de comisión, mientras que un fondo pasivo, la comisión es de alrededor de 0.6%. Vamos a suponer que ambos fondos, el fondo activo y el pasivo, te regresan un 10% anual de rendimiento, pero el fondo pasivo te va a cobrar 0.6% de comisión, mientras que el activo 1.4%. Esto hace que la inversión pasiva, al tener menos cuotas, tenga un mejor rendimiento. En otras palabras, en este ejemplo, el fondo activo debe regresarte 0.8% más que el fondo pasivo para así tener el mismo retorno de inversión. Por lo tanto, el inversionista activo tiene menos margen de maniobra y debe tener más aciertos que el inversionista pasivo. Los fondos activos son más caros porque tienen más transacciones y cada transacción está sujeta a comisiones. Me presento aquí la cuenta, aquí de los 20 pesos de la renta de unos 5 pesos de maguey, 10 pesos de no sé qué. Además, estos fondos contratan expertos en diversas áreas y grados de escuelas de caché, las Ivy Leagues, para que hagan el mejor análisis de compañías y así tomar decisiones de inversión. En el caso contrario, tenemos a los fondos indexados y ETFs que solo imitan a lo que el índice, como en el S&P500, hace. Es como el que solo copia el examen en la clase. Pero, gracias a la inteligencia artificial, los robot advisors o consejeros cibernéticos, o gestores automatizados, tienen costos de manejo más bajos. Sin embargo, aún están en etapa de experimentación para saber si le ganan al mercado o no. Bueno, si quieres invertir y no sabes por dónde empezar, es buena idea iniciar como inversionista pasivo siguiendo al índice S&P500, ya sea que adquieras ETFs que básicamente actúan como acciones, fácil de comprar, de vender durante el día, y debido a los costos de manejo que mencionamos anteriormente, la banda típicamente elige VOO de Vanguard. Esto porque su cuota de manejo es menor que la del SPY o SPY. Y una vez que te vuelvas un inversionista más sofisticado y acaudalado, por supuesto, es buena idea tener el SPY, SPY, porque este ETF ofrece 2 plazos de opciones por semana, cosa muy rara, mi chico. Y con el tiempo, una vez que ya metiste tus pies en el océano bursátil, puedes abrir posiciones y comprar acciones de compañías que estén dentro de tu círculo de competencia, es decir, que conozcas bien. Y al igual que la alimentación, balancear ambas estrategias pasivas y activas
es buena idea. Algo así como el Smart Alpha que vimos anteriormente. Al final, no es una dicotomía entre pasivo y activo. Recordemos que no todo es maniqueísmo, pues a veces creemos que todo es como un sistema informático donde todo es 0 o 1. Es mejor pensarlo como el gato de Schrödinger, donde puede ser pasivo y activo a la vez. Pues al igual que las bebidas, los conciertos de música electro y otros menesteres existenciales, las buenas mezclas suelen ser buenas o muy buenas. Es decir, tener dinero en inversiones pasivas destinadas al retiro con una meta de 5 o 10 años mínimo y otra lana a inversiones activas para el degenere ludópata que llevas dentro. Y que no se nos va a caer el mundo si perdemos 20, 40, 50%, 80% del dinero destinado a inversiones activas. O no verlo como pérdida, sino como aprendizaje. Gracias por llegar a este lado del video. Invierte en el presente. Así que conócete, muévete, mídete y si crees que eres capaz de manejar tu portafolio activamente y te gusta estar al tanto del acontecer del mercado, dale. Pero si crees que no puedes manejar las emociones de la montaña rusa bursátil, pero quieres invertir en la bolsa, un índice puede ser tu mejor opción, ser pasivo. O puedes intentar ambas estrategias por un tiempo, medir tus resultados y cómo te sientas emocionalmente, que es muy importante. Y con esos elementos puedes decidir qué es lo mejor para ti. Pues esto de la inversión, queridos YouTube escuchas, es como la ropa interior, es personal. Ahora que conoces los inversionistas activos y pasivos, ¿y tú quién eres?